¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Asensio y quisiera iniciar esta presentación agradeciendo a la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe y también a Smart River por la invitación y particularmente a Ángel Elías que me ha invitado a compartir con ustedes esta temática. Vamos a compartir pantalla. La presentación de hoy está situada en torno a las comunidades portuarias y la transformación digital y la transformación del sector en su conjunto. Quiero básicamente dejar el día de hoy remarcado tres elementos que a lo largo del tiempo y de los años en la industria marítimo-portuaria y también de logística de comercio exterior, entender que existe un escenario ciberfísico que está enfrentando nuestra sociedad en su conjunto, la economía y en particularmente nuestro sector marítimo y portuario. Por otra parte, la evolución del sector da cuenta de la necesidad de crear mejores condiciones para la fluidez del comercio exterior y por lo tanto ya se comienza a pensar en un concepto muy interesante que es la interoperabilidad logística, que tiene como foco de atención la colaboración y la integración del ecosistema portuario en su entorno inmediato. Finalmente, proponer un camino de inteligencia colectiva para abordar estas problemáticas. Una primera reflexión entonces que hacemos respecto al entorno que vivimos hoy es que a propósito de la pandemia y del movimiento que existe desde el punto de vista de los requerimientos del comercio exterior, estamos basados básicamente en una economía en torno a la demanda. Y en ese contexto, la innovación de productos, el branding, las redes de proveedores, la colaboración estratégica y las cadenas de suministro más flexibles y ágiles plantean nuevos patrones de consumo que afectan todos los tráficos de carga y particularmente los países productores y los países exportadores en esencia. En ese contexto, Sudamérica enfrenta entonces una nueva etapa de desarrollo desde el punto de vista de su forma de atender a estos mercados y por lo tanto los puertos juegan ahí un rol fundamental. Como les adelantaba, el concepto ciberfísico plantea que una serie de nuevas tecnologías, muchos dicen que es antiguos conceptos, antiguos modelos matemáticos que hoy día tienen la potencia computacional para poder desarrollar todo su potencial, ¿cierto?, en cuanto a mejorar soluciones a problemas antiguos. Todo esto se está enmarcando en todo un concepto de nuevos algoritmos que están siendo empaquetados tecnológicamente y que han trascendido a todas las industrias y obviamente los puertos ya han venido desarrollando este tipo de adopciones tecnológicas y se plantea que en los próximos años esto va a seguir profundizándose. En ese contexto, la evolución del sector marítimo portuario entonces pasa desde una infraestructura intensiva en cuanto a materias de gestión a una infoestructura intensiva. Y por lo tanto, los enfoques de gestión van evolucionando dentro de lo que es un enfoque de negocio marítimo portuario, cadena logística portuaria, una cadena logística portuaria más verde y ágil en lo que serían los próximos años, y migrando a corredores inteligentes que va de la mano con un concepto que vamos a desarrollar. Por lo tanto, vamos desde un aspecto de costo-productividad, pasando por integración. En este momento, los desafíos del cambio climático dan cuenta de que todas las industrias tienen que mejorar sus parámetros de sustentabilidad y finalmente deberíamos estar en una etapa de mayor conocimiento. Y por lo tanto, la innovación que se hace presente en todas las industrias, y particularmente en la nuestra, dan cuenta de que aspectos como la inteligencia artificial ya está embedida en muchos de los procesos que diariamente enfrentan los puertos a propósito de atención de naves, a propósito de atención de servicios terrestres y otras operaciones más internas. ¿Cómo entonces vamos enfrentando este desafío desde la perspectiva de transformación portuaria?
Bueno, en este contexto ha habido una reflexión regional desde los últimos 10 años en Latinoamérica, avanzada mucho por los bancos de desarrollo, y donde han situado tres ejes de importancia: la institucionalidad, la logística y la tecnología. Combinar estos aspectos significa avanzar en la gestión del cambio, que gatille, obviamente, mejores políticas públicas, mejoras e innovación y finalmente nuevos negocios más disruptivos y más sustentables. ¿Cómo articulamos todo esto? Se basa justamente en combinar una visión de organización, es decir, de hardware, una de software o de servicios y obviamente la clásica que son las infraestructuras. Entonces, hay que entender en este contexto un fenómeno muy interesante que a lo largo del tiempo se ha ido asentando en nuestra industria, partiendo con lo que se denominó en su momento la interoperabilidad del transporte. Esta es la palabra que la vamos a ir un poco desarrollando. Es un concepto muy interesante que muchos puertos ya se han embarcado en ella, porque toma en consideración esta evolución de interoperabilidad, partiendo con esta de transporte, en donde se homologó sobre la base del contenedor principalmente medios y modos de transporte, equipamiento para la intermodalidad. Posteriormente, con la globalización se extendió un concepto muy interesante de homologar las mercancías, ¿sí? Productos con una codificación similar, con una deslocalización de manufactura y aspectos aduaneros en esencia. Estamos ahora situados en una interoperabilidad logística en donde ya no basta con los dos puntos anteriores que han sido fundamentales para poder mejorar y evolucionar el comercio exterior, pero ahora necesitamos una homologación en cuanto a servicios de carácter público, privado y público-privado. Y ahí entonces donde aparecen elementos muy interesantes desde la perspectiva de los puertos, porque los puertos son en esencia un clúster y están conectados a redes. La interoperabilidad logística va a combinar elementos que, digamos, son bastantes y que, primero que todo, tienes el centro puesto en las autoridades, que son los entes reguladores del sector, los proveedores de servicios logísticos y las cadenas de suministro. Y sobre ello se monta entonces 5 aspectos que 2 de ellos los vamos a desarrollar, pero rápidamente hablamos de regulaciones, como ya planteábamos, ¿cierto?, la institucionalidad. Planteamos también aspectos de innovación, la tecnología en su variable de transformación digital, la gobernanza y la gestión del cambio. Estos son los componentes entonces que son la base de esta interoperabilidad logística y por lo cual tenemos que avanzar para su consolidación, ¿cierto? La pirámide de interoperabilidad nos va dando un poco cuenta de qué aspectos base tienen que seguir desarrollándose, como son los servicios privados, ¿cierto? Y los servicios públicos. Son las dos, digamos, niveles básicos de esta pirámide de integración y una vez que esto esté solidificado, se puede avanzar en un concepto que se denomina los servicios de clúster, muy en sintonía con las nuevas tendencias tecnológicas como los Port Community Systems, sincromodalidad, la oferta y demanda de transportes e inteligencia de mercados, y esta visión de ecosistema que tienen los puertos, que son los servicios en red. Este es un tema muy relevante, insisto, para todos los puertos, puesto que la competitividad, la competencia no solamente se tiene que dar a nivel del puerto, sino que se tiene que extender en su entorno inmediato. Cuando esto no funciona, es muy evidente lo que pasa. Ya hay algunos casos locales dentro de Sudamérica y Latinoamérica de una falta de integración del negocio marítimo, por ejemplo, con el negocio terrestre, ¿sí? Se han verificado algunos conflictos cuando no existe justamente un servicio en red, por ejemplo. Pero por otra parte, sí han habido casos exitosos, por ejemplo en Brasil, en donde el cabotaje pasa a ser una herramienta muy fundamental en las nuevas economías, ¿cierto?, de todos los territorios, y por lo tanto, la red de cabotaje que ha construido Brasil, incluso extendiéndola a países como Argentina y Uruguay, han permitido que los puertos puedan transformarse en socios estratégicos de distintas cadenas de suministro del país brasileño. Siguiendo con este concepto de conformar servicios en clúster y servicios en red, el avance concreto que se ha tenido en cuanto a articulación de los clústeres
viene de la mano justamente con las comunidades logístico-portuarias. Y en un programa que sigue vigente, que es del CELA junto con CAF, sigue potenciando este tipo de gobernanzas en los puertos, por lo tanto es piedra angular para construir servicios de clúster. ¿Y por qué? Porque básicamente los puertos de la región piensan que la adopción tecnológica, la implementación de modelos de gobernanza portuaria son fundamentales para poder avanzar en estos servicios de clúster portuario. Y también, como futuros desafíos, se vinculan a distintas redes de colaboración y conocimiento y también a elementos de sustentabilidad. Pero obviamente lo primero que todo que hay que desarrollar son los servicios en clúster portuario. Para apoyar este desafío, claramente las políticas públicas, como ya dijimos, la institucionalidad se tiene que seguir consolidando y tiene que seguir apoyando, ¿no?, estos desafíos portuarios. Y por lo tanto, distintos países ya comienzan a generar políticas públicas, ¿cierto?, en torno a una política nacional de logística, estrategias logísticas y buenas prácticas para constituir comunidades logísticos portuarias en sus territorios. También me quiero referir a los servicios en red, porque particularmente un polo logístico portuario como el que se da en San Lorenzo tiene que necesariamente trabajar con su hinterland, ¿sí? Y en ese sentido, la conexión con otros polos logísticos del interior, como pueden ser en el NOA argentino, en el NEA y en el centro argentino, son materias a desarrollar, a seguir desarrollando con servicios intermodales y también el Foreland, es decir, lo que un poco está haciendo Brasil en cuanto a su conectividad con otros puertos de la región, ¿no? Y por lo tanto, hay muchos ejemplos que se están desarrollando y muchos de ellos tienen como centro de atención la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Por lo tanto, es un componente fundamental de esta interoperabilidad logística. Como dije, en ese entorno de interoperabilidad logística, las tecnologías y la gobernanza pasan a ser elementos fundamentales, ¿sí? Por lo tanto, el desafío es cómo articular esta transformación digital y, por lo tanto, podemos plantear que en un puerto podemos avanzar en distintas etapas, partiendo justamente con definir estas bases de competitividad y gestión. Hay mecanismos para poder medir estos niveles de competitividad y gestión de nuestra cadena logística portuaria y comenzar a definir un roadmap de transformación digital. En ese contexto, en ese camino, tenemos que avanzar justamente en gobernanza desde lo que es la comunidad portuaria y logística, ¿cierto? Y sus distintos comités de trabajo, y comenzar a definir cómo la tecnología puede ir implementándose gradualmente dentro de un contexto de operación del puerto. Esto, de alguna manera, va de la mano con proyectos como los Port Community System, entre otros, que apoyan justamente a los puertos, a las gobernanzas, y gradualmente el puerto puede ir definiendo su nivel competitivo de situación actual, identificando sus brechas, y posteriormente definiendo un plan director tecnológico que lo lleva a un escalamiento tecnológico concreto. Por lo tanto, el puerto se embarca en la definición y la integración en una primera capa, donde el PCS, en conjunto con las tecnologías de sus distintos elementos, distintos componentes, se va integrando a una segunda capa de corte nacional, que principalmente son ventanillas nacionales, como la de comercio exterior, la marítima y la terrestre, y también internacionalmente con otras plataformas de apoyo que se dan en un entorno de puertos o un entorno marítimo como la capa número 3, otros Port Community System, plataformas de freight forwarder, etcétera, etcétera. Esto sintetiza un poco este camino, este viaje de la gestión del cambio para la transformación digital. En ese sentido, el levantamiento de situación actual, hacer la reingeniería, definir, como indicábamos, un plan director, avanzar en productividad y eficiencia y avanzar también en la experiencia digital, son partes fundamentales y componentes de todo proyecto de transformación digital. La inteligencia colectiva, que es estas comunidades logísticas, como ya avanzamos, pasan a ser una piedra angular de la transformación portuaria, de la transformación digital, y lo que se busca es justamente crear condiciones de colaboración público-privada para avanzar en elementos de facilitación, de eficiencia y de innovación. En ese sentido,
todas las interfaces del puerto, la marítima, la portuaria y la terrestre, son componentes de trabajo y que se pueden resumir también en aumentar los conocimientos en torno a competitividad, saber cuáles son nuestras bases de competitividad y gestión, avanzar en modelos estratégicos, tácticos, operativos y finalmente avanzar en un roadmap de mejoramiento continuo de nuestras cadenas logístico-portuarias. Por lo tanto, los ecosistemas portuarios pasan a ser ecosistemas de negocios, en donde las gobernanzas correctamente conformadas pasan a ser justamente entonces las nuevas herramientas de competitividad del entorno. Con esto termino. Cada puerto debe, en lo posible, medir su nivel de competitividad y gestión. Hay herramientas para ello y podemos avanzar justamente en conformar este tipo de medición. Las autoridades portuarias, digamos, de corte nacional o local, pueden perfectamente liderar el proceso, o también, obviamente, unidades más privadas, como clústeres privados de puertos, que también pueden comenzar a liderar este proceso, crear un lenguaje común, entendimiento de las tendencias. Todos estos elementos hay que transmitirlos al resto de la comunidad, y la viga maestra del trabajo comunitario se presenta hoy en día como la transformación digital, que, como vimos anteriormente, permiten estructurar un viaje, un trabajo en torno a gobernanza, en torno a planificación de las tecnologías y comenzar a trabajar justamente en la experiencia digital. Agradezco entonces su presencia el día de hoy y quedo siempre disponible para dudas y consultas. Que estén muy bien y muchas gracias.